Bienvenidos a un nuevo tutorial de UTIX. En esta oportunidad me he puesto como propósito enseñarles a programar desde cero a cualquier persona que le interese incursionar en este mundo muy interesante. Aclaro que el propósito es aprender a programar, no ser programador. Entiendo como docente de sistemas en la universidad que para ser un programador hay que apuntar a carreras universitarias que involucren no solo el funcionamiento o el conocimiento de una herramienta, sino también otros contenidos que son los que hacen una formación más global de un desarrollador, ¿no? Lo que tiene que ver con la matemática, la lógica, la metodología de sistemas, los diferentes tipos de base de datos, los diferentes entornos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nosotros intentamos en este espacio y en esta serie de tutoriales que vamos a desarrollar es mostrarles al mundo de los no informáticos, a las personas que tienen curiosidad por aprender, es que existen herramientas que es posible que nosotros empecemos a utilizar. Ahora vamos a necesitar empezar a incorporar diferentes conceptos que son los que vamos a ver desde el principio. Desde el principio nos vamos a centrar básicamente en los bloques, en la lógica y en aprender algunos conceptos que son muy importantes, porque si no, empezamos a tirar código, empezamos a tirar componentes y a desarrollar pantallas y qué sé yo, pero en realidad conceptualmente no sabemos qué es lo que estamos haciendo. La idea es aprender lo conceptual, que es como enseñamos en la universidad, y después empezar a desarrollar ideas a partir de los conceptos y las herramientas que vamos aprendiendo. La app que hemos elegido, digamos, para abordar estos tutoriales es App Inventor 2. En el canal ya hay un par de tutoriales muy básicos donde enseñamos a armar una pequeña calculadora. Esta aplicación nos permite crear aplicaciones para Android y programar en bloques. En este video voy a ir dándoles diferentes conceptos y consejos que me han ayudado mucho a organizar un programa y a desarrollar. A quedarse hasta el final, es clave. Hasta el final siempre damos información valiosa. Después de una breve intro comenzaremos a programar en App Inventor 2. Antes de iniciar, les recuerdo de suscribirse al canal, den like si lo creen conveniente, dejen sus comentarios y saludos y alguna sugerencia, alguna ocurrencia en referencia a App Inventor o algún concepto. Bueno, vamos a encarar esta primera parte del tutorial con estos conceptos, ¿no? ¿Qué es una variable global? ¿Qué es una variable local? ¿Qué es un contador? ¿Qué es un acumulador? En esta pequeña aplicación que nosotros tenemos acá tenemos 5 botones, una caja de textos y una etiqueta. Si yo hago clic acá, fíjense que es la etiqueta. Si hago clic acá es en el botón acumulador. Y acá va mi primer consejo. Todos los componentes que forman parte de la interfaz gráfica tienen que estar identificados con un nombre. Ese nombre que yo denomino o la programación denomina identificador es muy importante. Fíjense que acá yo en cada identificador utilizo un prefijo. ¿Cuál es el prefijo? Para los botones es BTN, para las cajas de texto es TXT, para las etiquetas LBL. Es un prefijo que yo utilizo. Fíjense que yo pongo LBL mostrar. Acá se va a mostrar el resultado cada vez que yo apriete el botón. Este es un botón, o sea, es el botón acumulador, este es el botón contador, este es una caja, un TXT asociado al botón acumulador, asociado, digo, desde el punto de vista del código, después vamos a ver, etcétera, etcétera, etcétera. Este es mi primer consejo. Cada identificador, cada componente, cada variable tiene que tener un nombre que identifique qué es y para qué creamos ese componente, para qué utilizamos ese componente, para qué utilizamos esa variable. Una vez explicado esta pequeña aplicación, que no es más que una aplicación pensada para enseñar conceptos, vamos a ir al campo de bloques. Donde dice inicializar global, cuando yo veo esto, inicializar global significa que es una variable global. ¿Qué es una variable global? Primero vamos a explicar el concepto de variable. Una variable es una dirección de memoria que almacena información, que almacena un dato. ¿Qué tipo de dato? Y el tipo de dato que nosotros determinemos. En el caso de App Inventor nos ofrece almacenar un número, nos ofrece almacenar texto, que puede obviamente mezclárselo con número, una cadena de texto o un carácter,
O también podemos almacenar true o false. Supongamos que yo quisiera modificar esto, podría poner que la variable número es verdadero. Después, más adelante, vamos a ver para qué podemos utilizar esto. Esto lo vamos a borrar con la tecla suprimir y vamos a dejar todo como estaba. ¿Cómo creamos una variable? Vamos a variables y simplemente lo que hacemos es agarrar esto y arrastrarlo hasta acá, ¿sí? En mi caso en particular no me interesa crear otra variable porque yo ya escribí el código. Entonces no me interesa. Fíjense que yo le pongo a una le puse número, otra texto y otro acumulador. ¿Por qué? Porque esto, al igual que en los componentes, como les decía, hay que ponerle un nombre que identifique. Yo le pongo número y cuando vos ves una variable global número, ¿qué es lo primero que uno piensa? ¿Qué voy a almacenar ahí? Un número. Entonces, si yo veo una variable de texto, seguramente va a ser texto. Si yo veo una variable acumulador, la voy a utilizar para acumular un número. Las variables se declaran. La manera de declarar, en este caso, es, como hice recién, arrastrándolo. Las variables, segundo concepto, se inicializan. ¿Qué es inicializar? Asignar un valor cuando yo la creo. Pon en este caso 0. En este caso, variable global texto. En este caso, 0. Entonces, eso es inicializar. Declarar, inicializar. Y después, esto mismo que yo le inicializo, puedo después más adelante modificar ese dato. ¿Qué es una variable? Además de ser una dirección de memoria que almacena un dato, es un dato que puede variar. ¿Qué quiere decir? Que yo la inicializo en 0, pero después le puedo almacenar otros números. Desde ya que si yo voy a utilizar una variable que se llama número, que la voy a inicializar en 0, lo que voy a almacenar siempre ahí es números. Después no le puedo almacenar un texto, porque eso es incorrecto. Entonces tenemos que tener, por más que sea muy lógico lo que estoy diciendo, para aquellos que nunca programaron, por ahí no resulta tan lógico. Entonces, más vale aclararlo. Bien. Ahora, esto de global, ¿qué es global? Bueno, ¿qué quiere decir? Que esta variable es accesible desde cualquier parte del programa. Mejor dicho, en este caso, desde cualquier parte del Screen 1, que es esta pantalla que nosotros creamos acá. Esta pantalla, que se llama Screen 1, tiene estas variables. Entonces, yo las puedo utilizar dentro de otros contextos. Como por ejemplo, en el caso del botón clic. Clic. Fíjense que dice btn variable. Yo ya sé, este es el nombre del componente. Si yo hago clic acá, tengo todos los botones. Voy a utilizar variable global número. Cuando yo haga clic en ese botón, lo que va a hacer es el proceso de asignación global número, que es un 0, que es una dirección de memoria que almacenó un 0, porque yo le inicialicé en 0. Ese 0 se lo va a asignar al campo texto de la etiqueta mostrar. Vamos al diseñador, el campo, este es la etiqueta mostrar, el campo texto. Acá va a almacenar un 0 cuando yo haga clic en este botón. Cuando yo haga clic en este segundo botón que se llama variable global texto, lo que va a ser almacenar, volvamos acá, en la etiqueta LBL mostrar, en el campo, en la propiedad texto, va a almacenar esta variable que declaré acá, donde dice variable global texto. O sea que cuando yo haga clic en variable global texto, lo que va a hacer es almacenar ese texto y mostrármelo acá en esta propiedad texto. Por lo tanto, en la pantalla va a cambiar el nombre de 0 a el otro campo de texto. A este nombre que tenemos acá, variable global texto. Otro concepto muy importante es el de variable local. Les voy a enseñar cómo achicar esto, ocultar bloque y ocultamos bloque. Esto nos va a permitir mostrar y organizar un poquito mejor nuestra pantalla para un tutorial y también para programar. Acá ponemos mostrar bloque. Fíjense este detalle, ¿no? Esto que parece algo muy complicado. Una variable local, global para todos. Local solamente para el contexto donde la declaramos. El contexto donde la declaramos es este bloque del botón btn variable local.click. Esta variable solamente es visible, quiere decir que yo puedo acceder a su información solamente desde un ámbito local, desde dentro de la variable. Por ejemplo, cuando yo me ponga clic acá donde dice variable local, que variable local es el nombre que yo elegí, le podía haber puesto cualquier otro nombre, ¿sí? Si yo hago esto y la pongo acá, fíjense que me aparece una X. ¿Por qué? Porque me dice, no se puede acceder, es local, solamente la puedes utilizar acá adentro. Si yo la pongo acá adentro, como en este caso,
vamos a eliminar esto y hago esto, que es lo mismo. Fíjense que ahí desaparece la X, porque dice, ah, esto existe dentro de este contexto. Todo lo que, es más, si yo lo pongo, que bueno, acá afuera no tengo ningún bloque, pero supongamos que yo hiciera esto. Fíjense que aparece la X. ¿Por qué? Porque no está fuera dentro del ámbito de la variable local. Dentro del ámbito es acá. Bien, a eso denomina una variable local. Después es una dirección de memoria, igual que el otro, que en este caso almacena, fíjense, comienza almacenando un texto vacío. Pero que después, acá adentro, yo hago un proceso de asignación. Le digo, poner en la variable local que soy una variable local, ¿no? O sea, guardo este texto, se lo asigno a esta dirección de memoria, ¿no? Con este ganchito de acá. Ahora, ¿cómo voy a variable local? Fíjense, arrastro acá y lo que hago es, acá, como esta es una variable local, que en este caso se llama nombre, yo pongo poner nombre y acá le asigno un texto y acá voy a buscar la etiqueta LBL mostrar. Fíjense que acá tenemos poner en LBL mostrar y hago esto. Fíjense, LBL mostrar, texto y acá pongo el dato de la variable local. Eso es lo que hice en esa parte de ahí arriba. ¿Sí? Ahí le mostré cómo se hace, rápidamente. Esto lo voy a eliminar. Me pregunta, lo elimino. Finalmente lo que vamos a hacer es ver el concepto de contador, que es este que tenemos acá, y el concepto de acumulador. Vamos a mostrar el bloque. Y lo que hace un contador es precisamente esto, contar, en este caso de a 1. Puedo contar de a 10, puedo contar de a 2, ¿sí? De a 1 es la idea de contar. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos en este bloque, lo voy a sacar de acá y voy a despejar de esto, ¿no? Como para separarlos. Es, por un lado, la variable global número, que es esta que tenemos declarada acá arriba. Lo que estamos haciendo es asignarle la sumatoria del valor de global número más 1. Si global 1 vale 0 más 1 es 1. Cuando yo haga clic en el botón contador, hago clic, va a sumar 1. Cuando haga clic por segunda vez va a sumar otro. O sea que en vez de 1 va a valer 2 y después 3 y después 4. Si pusiera acá 10, va a arrancar con 10, 20, 30. Sí, ese es un contador. Lo que hacemos después en la siguiente línea de código es asignar el valor 1, el valor 2, siempre el campo texto de la etiqueta mostrar, que es donde mostramos toda la información. Ahora, ¿por qué yo digo que acumulador es igual que el de contador? Vamos a mostrar. Fíjense que desde el punto de vista de las líneas de código son muy parecidos, por no decir exactamente iguales. Declaré una variable acumulador que inicializa en 0 y lo que hago es exactamente lo mismo. Yo estoy separando acá un cachito, separo, es el bloque sumar. Ahora les voy a mostrar de dónde sacamos todo esto. La variable global acumulador más el dato que yo ingrese en TXT. Yo sé que es un campo de texto, en el campo de texto acumulador. Si yo voy al diseñador, acá en este campo de texto yo voy a ir ingresando números de diferentes valores y lo que voy a ir haciendo es sumándolo. Supongamos, un acumulador yo lo utilizo para, por ejemplo, cuando tengo una cuenta bancaria y le voy acumulando diferentes costos, diferentes ingresos. Esos ingresos son un número variable. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un acumulador y un contador? Fundamentalmente que este número, en el caso del contador, es fijo y en este es variable. Pero finalmente terminamos haciendo lo mismo. ¿De dónde sacamos esto que tenemos acá? Lo sacamos de acá. Podemos sumar, podemos restar, podemos multiplicar, podemos dividir, etc. Lo que estamos haciendo acá es agarramos este bloque, lo arrastramos hacia acá, lo ponemos acá, luego hacemos esto y luego hacemos esto. Este es el último concepto que quería mostrarles. Todo esto es muy importante. También podemos utilizar, por último, les voy a decir, una variable local como acumulador o como contador. Por ejemplo, vamos a agarrar una variable local, la vamos a inicializar acá, le vamos a poner un nombre num, apretamos enter, la inicializamos
así como inicializamos una variable en 0 de manera global, también lo hacemos de manera local. Y después lo que vamos a hacer es, fíjense, cuando nos posicionamos acá, ponemos poner en la variable número, vamos a matemática y vamos a sumarle, vamos otra vez acá, que le vamos a sumar un número. Y acá lo que vamos a hacer es buscar este dato y agregarle un 1. Y esto que está acá, bueno, después copiamos esto, ponemos duplicar, lo que hacemos es esto acá así, acá, y esto lo vamos a reemplazar por num. Entonces, fíjense, cuando yo lo saque de acá, para simplemente contrastar la diferencia, esto es una variable global y esto es una variable local. Por último, lo que vamos a hacer es ingresar a la aplicación de nuestro teléfono. Tenemos que ingresar a la aplicación web y generar el código QR. Para eso tenemos que ir al Companion, escanear nuestro código QR, como lo estamos haciendo con el teléfono. Una vez que estamos ya en esta parte, hacemos clic en variable global número, variable global texto, ver cómo funcionan, variable local, soy una variable local. Y después hacemos clic en el contador todas estas veces hasta llegar a 7, seguimos acumulando. Y luego, si nosotros hacemos clic en la variable global, fíjense que como es una variable global y el contador utiliza esa variable global, se transforma en 7, ya no es más 0, el 0 famoso. A eso es la diferencia entre global. Y después lo que hacemos en el acumulador es acumular un número. O sea, sumamos 12 en ese número y luego, si queremos seguir acumulando, lo que tenemos que hacer es tipear otro número. Por ejemplo, ponemos 100, acumulamos y suma 112. Volvemos a cambiar el número, fíjense que es un valor que va variando, ponemos 1000, 1112. Bueno, estos serían todos los conceptos, ¿no? Local, global, contador, acumulador. Bueno, eso es todo por hoy. Les recuerdo suscribirse al canal, den like si lo creen conveniente. Sé que esto es una parte pesada, pero importante. Sugieran, comenten, saluden. Y nos veremos en la próxima parte, ya metiéndonos con temas un poquitito más avanzados. Saludos a todos y gracias por estar ahí.